Pasado esta semana ha sido una semana súper movida, yo creo que para mucha gente estamos ya atravesando la mitad del año y pues bueno, tener este espacio, este lugar para compartir, para conversar, para hablar de nuestra fe, para estar entre amigos, que realmente eso es lo que somos, una comunidad de amigos que aman a Dios, pues es maravilloso, ¿cierto? Pues qué bueno verlos, hace rato no nos veíamos. Ya nos veíamos hace unos días. Y pues bueno, quiero arrancar directamente con el tema porque sé que hay mucha tela para cortar con eso que vamos a hablar hoy. Entonces, Tengo claro que no soy el único que ha atravesado este tema. Sé que en la comunidad habemos varios que hemos tenido algún que otro encuentro con la depresión o la tristeza. Bueno, no sé si Alex es una persona depresiva. yo tengo una historia interesante con eso. Bueno, ya ahorita me imagino que vamos a hablar de eso. No soy depresivo, pero tengo una historia. Pero yo esta semana estaba como pensando en eso, como pensando obviamente en mi propio ánimo, en mis propias cosas, pero también pensando en que hay muchas personas dentro de nuestra comunidad que quizás estén atravesando un momento así, que es necesario que conozcamos qué es lo que Dios quiere para nosotros aún en medio de estos estados de depresión. Y antes de ir con el personaje principal del que vamos a estar charlando hoy con Alex, quiero hacer una breve introducción con algo y es que, bueno, no sé, ¿alguien aquí ha ido al psicólogo? Adelante la mano. Ah, bueno, no es tan raro, pensé que de pronto iban a ser menos manos. Esta comunidad es muy sana, Sí, una comunidad sana, ¿sí? bien, sí, carga eso. Y los demás Que gestiona las emociones. y los demás ahora lo entiendo todo, ¿no? Y los demás, sí, yo sí decía. Ahora les voy a contar, la primera vez que yo fui al psicólogo fue hace ya unos 10 años o un poco más, que recuerdo que estaba atravesando una temporada muy difícil en mi vida, en mi casa, una temporada que me superaba. Yo he sido cristiano toda la vida y sentía que por estar sintiéndome así, por estar viviendo lo que estaba viviendo, eso era un castigo por algo que estaba haciendo mal. Sí, y yo pensaba, un cristiano, alguien que tiene fe en Dios, no puede deprimirse, o sea, eso No tiene sentido. era así, estoy siendo un mal cristiano, estoy siendo un mal creyente, ¿cómo es que estoy dejando que esto me deprima? Y yo recuerdo que en ese momento el pastor Jorge que está ahí atrás era mi pastor, o sea, yo iba a la iglesia de ellos y él, digo yo que muy sabio, muy de parte de Dios, en vez de darme un consejo directamente, llama a una psicóloga amiga, no sé si el pastor se acuerda. No, me encanta eso. He aconsejado, Seguramente son miles los que le he aconsejado, de todos los miles, seguramente. entre todos los miles, me contactó con una psicóloga, me acuerdo que se llamaba Sandra, no sé si se acuerda. Ok. Ah, claro. Sí, sí. Pero que me aconsejó hablar con ella y para mí eso fue un gran parteaguas en mi vida. Siempre que había ido a buscar un pastor en busca de consejo, como les digo, soy cristiano y mi primera opción siempre fue hablar con un pastor, con un líder. Pero esa vez fue para mí un gran antes y después porque el pastor abrió para mí una posibilidad que en mi mente no existía, es buscar un psicólogo, ¿sí? Es buscar ayuda profesional, ¿sí? No es que el pastor y yo sufríamos de falta de fe o mucho menos, no es que crea que Dios no puede hacer milagros en el área, pero evidentemente creo yo que la salud mental es un tema importante para tratar en cualquier comunidad, en cualquier persona y todos tenemos que estar pendientes de eso. Y recuerdo que la primera vez que fui con esta señora, con la psicóloga, me hizo pensar las cosas de manera distinta, ¿sí? O sea, no les puedo decir que me acuerdo exactamente de todo lo que hablamos, pues fue hace muchos años, pero recuerdo, por ejemplo, que me hizo hacer un cuadro. No sé si ustedes han ido a la terapia, pero me hizo hacer un cuadro que tenía como tres filas. Una decía, ¿qué siento? Otra decía, bueno, una decía la fecha y la hora en la que sentí lo que sentí. Y la otra decía, ¿qué siento? ¿Por qué llegué a sentir eso? ¿Y qué me hace sentir el pensar así? Y yo tenía que llenar eso cada vez que me sintiera mal y llevárselo a la semana a ella para que ella hiciera el estudio, revisara y dijera, Cuando no hay nada que hacer. Salió el consultorio y dijo a la familia, y lo hicimos todo. Lo siento. pero recuerdo que ella me decía
que gran parte de lo que, del tema con la depresión o con mis tristezas profundas tenía que ver con la forma en la que yo gestionaba esos pensamientos, ¿sí? Y es que, bueno, digamos que afortunadamente era una psicóloga creyente. El pastor no me podía enviar a una psicóloga de otra manera, pero era una psicóloga creyente y ella me dio un ejemplo que hasta el día de hoy me acuerdo. Y es que en 1 Samuel 27, David, el gran rey David, antes de ser rey, estaba perseguido por el rey de turno que era Saúl. Y o sea, había tenido una campaña llena de éxitos. Sin embargo, Saúl nunca había dejado de perseguirlo, ¿sí? Y siempre lo buscaba para matarlo y había puesto asesinos a buscar a David para matarlo. Y dice, si ustedes leen 1 Samuel, todos los primeros 27 capítulos, 24 capítulos, siempre que David tenía un problema, siempre que se sentía mal, dice la Biblia así textualmente, consultó a Dios. David consultó a Dios, David buscó a Dios, David Iba en terapia. Exacto, pero David buscaba directamente a Dios. Sin embargo, en el capítulo 27, David dice, bueno, no sé si lo leemos textualmente o no, yo lo tengo ya preparado, pero dice, David se dijo, o sea, a sí mismo, por primera vez no habla con Dios, sino que habla consigo mismo y se dijo, Saúl va a matarme, mejor huiré a la tierra de los filisteos y quizás así se canse de perseguirme. Es decir, todas las veces que David gestionó estos pensamientos de depresión, estos pensamientos de angustia con Dios, buscando al Señor, bien. Ocurría una victoria, escapaba, sucedía algo. Salía de la situación. Bien. Pero la primera vez que David se encierra en sus pensamientos y como que decide escucharse a sí mismo, y vea que no estoy diciendo que David fuera una mala persona. David, de hecho, pues para todos nosotros es un gran ejemplo de vida, ¿no? Pues el dulce cantor de Israel, El hombre conforme al corazón. hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre conforme al corazón de Dios aún así tenía pensamientos que lo podían llevar a la derrota. Y uno de esos pensamientos es, un día de estos, Saúl va a matarme. Así es. ¿Sí? Y el escuchar ese pensamiento hizo que él, bueno, tomara una mala decisión en su vida, que fue irse de Israel, irse a vivir donde los filisteos, y eso lo hizo cometer un montón de errores de los que no voy a hablar hoy. Pero recuerdo que ella me ponía este ejemplo y me decía, el gran problema con la depresión es la gestión que le estás dando a esos pensamientos. No está mal pensar o de vez en cuando ponerse triste por ciertas situaciones o entrar en esas tristezas y depresiones, sino es la forma en la que estás gestionando, la forma las cosas que piensas en esos momentos que te están llevando a tomar decisiones tan determinantes y tan malas. Entonces, pues quisiera arrancar pues contándoles pues ese anexo de mi vida un poco personal de mis depresiones, porque, a ver, les digo, no sé si aquí los psicólogos están, hasta Alejandra o está Camilo que está estudiando psicología, no sé si hay otro psicólogo o alguien que sepa del tema, pero estoy casi seguro por mi experiencia propia que es un tema que no tiene cura realmente, sino que es como algo que viene constantemente, ¿sí? En la vida, viene eventualmente. La depresión no es algo que Crónico. sí, o sea, no es como una gripa que llegó, me tomé unos medicamentos y ya, nunca más volvió, sino que es un estado en el que una persona que tiene estas tendencias depresivas suele entrar en estos estados cada cierto tiempo. Y no crean, a veces pasan temporadas largas en las que no me he sentido mal, no me he sentido triste, y como que digo, uff, ya por fin la vencí, ya nunca más. ¿Sí? Y pum, de pronto aparece un día en el que digo, no, Saúl va a matar. Ruth va a matarme. Entonces, pues quisiera arrancar con eso, y ahora sí quisiera darle la palabra a Alex, a que nos cuente el tema. Decía, yo tengo un problema con la depresión, un tema con esta historia. Tuve un tema, digamos que yo no he ido al psicólogo a diferencia tuya nunca. ¿Y en serio? Pero Y la que esto, o sea, por algo que dije, nunca he ido. Ella brilla. Porque la tengo en casa. Y no sé si cuenta porque o sea, no sé si cuenta, yo le digo a mi esposa, no sé si cuenta porque se supone que los psicólogos no le pueden dar terapia a los familiares o amigos, ¿no? Entonces, no sé si contarla como consulta oficial o con consulta extraordinaria o extraoficial. Pero sí, digamos que la única vez que me he sentido como en sesión fue el año pasado, finalizando el año, con mi esposa en nuestra habitación. Yo me sentía en sesión, o sea, de hecho me sentí rarísimo, porque yo soy un tipo con un estado de ánimo estable. Eso creía, o eso pensé siempre,
Soy un tipo con un estado de ánimo estable. Siempre me vas a ver viendo sonreír, siempre me vas a ver todo bien, siempre, y puedo en algún momento molestarme, pero enseguida te sonrío y todo. Sí, o sea, es un estado de ánimo que yo he considerado estable en todos mis círculos, sea laboral o ministerial, de la iglesia y todo este rollo. Sin embargo, el último año fue un año difícil. Ahorita le estaba enfocando, él se llama Juan, ¿cierto? Sí. Ahorita le estaba contando un poquito a Juan acerca de mi 2024, un poquito de lo difícil que fue, unos temas financieros y también como depresivos. A mí no me dieron un diagnóstico como para decir, sufrí depresión, soy depresivo, pero creo que tuve una crisis en la que me hicieron una terapia, abracé un muñeco, recordé cosas de mi infancia. Okay. Algo bien raro. Para mí fue bien raro, pero fue bien sanadora. Entonces, no soy depresivo como para responder esa parte. No soy recurrente. Jamás lo había vivido en mi vida, aunque viví una vida difícil de niño y adolescente, que es larguísimo, así que eso no entra hoy. Violenta, bueno, en mi niñez y mi adolescencia fue bien difícil. Yo lloré mucho no haber crecido con un papá, un padrastro que me pegaba por deporte, una amargura en mi corazón de odio a punto de querer matarlo, lo intenté matar, etcétera. O sea, cosas bien heavy que después les contaré con el tiempo. Para otro podcast. Para otro podcast, sí. Para otro episodio, pero a pesar de eso nunca mi estado de ánimo disvarió, no sé cómo se dice, o decayó. Pero para el año pasado sí hubo un momento donde me sentí que necesitaba terapia, un psicólogo, muy bien. Y mi esposa siempre me ha dicho como, bueno, siempre no, desde el año pasado me dijo como, pues vaya a un psicólogo. Y yo le dije, es que los psicólogos cristianos no me traman. Yo le he dicho así, lo conozco. Pero ella es psicóloga y es cristiana. Sí, pero para mí. De hecho, conozco, y de hecho, este antecedente judicial en la depresión es bien fuerte. Yo he conocido historias de pastores en el extranjero, en Colombia, de gente que tiene grandes organizaciones religiosas en Colombia actualmente funcionando en todo el país y hasta fuera del país, que sufren depresión, que tienen crisis, como dice Brian, vienen de cuando en cuando, o sea, vienen de vez en cuando, y caen en la depresión y vienen la amargura y no quieren vivir, y yo nunca lo había entendido. Yo no me atrevo a decir que fue tan profundo como lo que de pronto vive alguien que recurrentemente le sucede, pero sí tuve mi episodio. Sí, y es que esto que dice Alex es importante, es que yo creo que hay mucha depresión y la depresión es un enemigo que ataca, o sea, hablándolo así metafóricamente, es un estado que llega y que uno generalmente no tiende a manifestarlo mucho. Las personas depresivas más bien tendemos a callarlo, sí, como a mantenerlo en un segundo plano, pero puede ser muy peligroso. A mí el año pasado, o antepasado, ya no recuerdo, me caló mucho una noticia que yo les conté incluso a los de Fieldhouse de un pastor en Estados Unidos que pide unas vacaciones, 3 meses de vacaciones, se va con su esposa y su hijito de vacaciones, y cuando regresan está unos 15 días de nuevo en el trabajo de la iglesia y lo encuentran en su apartamento, se suicidó, acabó con su propia vida. Y todo el mundo se preguntaba por qué. Es un hombre de Dios, tiene una familia perfecta, una familia linda, tiene un cargo, un trabajo exitoso porque es una iglesia enorme, porque y aparte era un ser humano súper querido. Me vi un par de sus predicaciones que estaban colgadas en internet y creo que es una persona de Dios, o era una persona de Dios que que desbordaba el amor de Dios, pero por alguna razón, y la esposa en su discurso fúnebre, la esposa decía, no sé por qué no lo vi, no sé desde cuándo llevaba, creo que se llamaba Robert o algo así, no sé desde cuándo llevaba Robert esa carga y no me dijo nada, ¿sí? No me enteré, estábamos tan ocupados con el tema de la iglesia, con el tema de los hijos, que no me di cuenta en qué momento él entró en esta espiral de depresión, y creo yo que así hay muchos pues en nuestra comunidad, así me he sentido yo muchas veces como con estas tristezas profundas, y a veces uno no sabe gestionar, y como David, quizás estamos diciendo, un día de estos Saúl me va a matar. Saúl va a matarme, un día de estos no voy a poder con la situación, un día de estos es mejor que se acabe la vida, un día de estos ya no más, ¿sí? Y démonos cuenta que en el contexto de David,
que con esto ya quiero entrar al tema del personaje que sí vamos a hablar. Pero en el contexto de David, David venía de muchas victorias. O sea, David no tenía ningún historial para decir que Saúl podría tener éxito. Al contrario, todas las batallas los había ganado David. David había vencido al gigante. David había acabado con los filisteos. Ya ha sido ungido como rey. Ya había sido ungido como rey. Ya Dios le había dicho por medio del profeta, tú vas a ser el rey. O sea, no había manera de que David realmente se creyera que iba a morir antes de que Dios cumpliera su promesa. Pero la depresión es así, es un pensamiento tan profundo que... ¿Cómo dices tú? ¿Pensamientos intrusivos? Es un pensamiento intrusivo, sí, está bien el término, tan profundo que te hace dudar hasta de tus convicciones más fuertes. Es decir, yo no dudo de que David realmente creyera en Dios, ¿sí? Escribió un montón de salmos, sí, imposible, él creía en Dios, pero esta tristeza, esta depresión profunda de lo que lo llevó a él fue a cuestionar sus principios más aferrados, el decir, Saúl va a matarme, no solo Acción con Dios, ¿no? Saúl va a matarme era decir todo lo que dijo Dios de mí no va. Yo creo que en esta vida no fue, seguramente era un símbolo, sí, seguramente Dios me va a tener reirado. Estaba en el viejito Samuel, estaba varias. Y a veces uno tiende a pensar así, o sea, la depresión nos lleva incluso a dudar del propósito de Dios y creo que es importante en nuestra comunidad que nosotros hablamos de Dios y hablamos del amor de Dios, contar, o sea, hablar de esto porque no son pocas las veces en las que los que estamos aquí nos hemos sentido como que ya no más. ¿Sí? Como que vamos a seguir de largo. Y así una vida llena de triunfos tenía también otro personaje en la Biblia que en este sí quiero que nos centremos más. Y es Elías. Ahora no sé, Elías es un profeta, no sé si ustedes lo conocen, pero un profeta de Dios. Casi nadie. Y era el rockstar de su época. Sí, o sea, lo que hizo Elías... Justin Bieber de los profetas. Sí, exacto. O sea, Elías en una ocasión, por ejemplo, puso un altar y puso a 400 profetas de otro Dios extraño. Y les dijo, a ver, vamos a poner un altar cada uno y el que logre que el Dios le prenda fuego a eso, sin intervención humana, gana. ¿Sí? En nuestra época se jugaba piedra, papel o tijera. Yo jugaban a ver quién manda fuego. Exacto, sí. A ver quién gana, a ver quién Dios es el que manda, ¿sí? Y Elías entonces pone su altar, pero es que era tan rockstar que le dice a los otros profetas, dice, ¿saben qué? Arranquen ustedes. Sí, bueno, les doy la ventaja. Hágale, arranquen. Les di 21 puntos de ventaja. Y estos 400 profetas se ponen a hacer de todo, hacen danzas, se empiezan a lacerar la piel, empiezan a orar, a cantar, o sea, buscando que el Dios de ellos encendiera el altar y no sucede nada. Y Elías en una esquina ya diciéndoles, eso debe ser que está dormido. Se las burlaba, ¿no? Se les burlaba. O sea, uno diría, una persona como esa jamás sufriría depresión. O sea, está tan seguro de lo que va a hacer que es capaz de decirle a 400 profetas, ¿sabe qué? Su Dios de pronto está en la letrina, en el baño. Les digo. O sea, para los que no mencionan de pronto la grandeza de este profeta, le apodaban el profeta del fuego después de eso, ¿no? Y de hecho, cuando Jesús murió, pensaron, o se supone, o varios judíos supusieron, se dice así, que Jesús estaba invocando a Elías. Sí. Que pensaron que estaba invocando a Elías, como Jesús pidiéndole ayuda a Elías, ¿me hago entender? O pidiéndole aliento a Elías, de lo grande que ha sido el profeta Elías para el pueblo. Sí, exacto. Y entonces Elías, cuando los 400 profetas se cansan y no ven fuego, les toca a él. Y llega este man, o sea, imagínense, me lo imagino así como... Bueno. Yo me lo imagino entrando con una canción de AC/DC de fondo, así como Iron. Así como... ¿Cuándo entra Iron Man? Como sostén mi túnica. Bien. Remisa. Bueno, y llega y dice, no, ¿sabe qué? Está muy fácil. Echémosle agua a ese sacrificio. Échenle agua, échenle 12 tinajas de agua. Ojalá fría. O sea, y dicen que tuvieron que cavar una zanja alrededor del altar que hizo Elías para que el agua pues no se desparramara, sino que llegara ahí. O sea, era una cantidad de agua enorme. O sea, prácticamente lo que Elías quería hacer era un sudado. Y entonces... Y lo hizo. Y lo hizo, sí. Y Elías hace una oración de lo más breve. Una oración que no duró ni un minuto. Diciéndole, Señor, demuéstrales a todas estas personas que tú eres el Dios de Israel, que tú eres el verdadero. Esa historia está en la Biblia, pueden leerla. E inmediatamente cae una llama del cielo que enciende el altar. ¿Cómo sería el fogonazo? No, el fogonazo y el impacto que tuvo eso sobre el pueblo, que inmediatamente el pueblo entero tomó armas y degollaron a los 400 profetas de Baal, a los 400 profetas del otro dios, el dios pagano. Los degollaron, los mataron. Uno diría, wow, eso es una hazaña para un profeta
increíble, o sea, se quitó a la competencia de encima en un segundo, es No, el tipo, impresionante, ¿sí? O sea, sin despeinarse, ¿sí? Pero después de eso, de semejante triunfo, que yo creo que cualquiera de nosotros estaría en un café así bien bonito como esto, celebrando con sus amigos, tomándose algo por el triunfo, recibe una noticia. Y la noticia que recibe es, la reina Jezabel. sí, la reina Jezabel manda a decir que quiere tu cabeza. Que te está buscando para matar. Sí, exacto, y él te está buscando para matarte, quiere tu cabeza. Y por alguna razón que el texto no menciona, y creo yo que es el mismo mood que tenemos las personas que entramos en depresión o que tenemos este acontecimiento, o este problema en nosotros, por alguna razón que la Biblia no nos cuenta, Elías, acabando de De venir de una gran historia. y de dejar en ridículo a 400 profetas, se paniquea de una manera terrible por este anuncio de que la reina quería su cabeza. Y estamos hablando de una nación en la que, o sea, Israel, estos no son los reyes feudales que vendrían en la Edad Media más adelante, ¿sí? Estos reyes de esta época, de esta temporada, eran más bien reyes tribales, como era una cosa más de clanes. Y el clan que gobernaba en Israel, o sea, o la forma en la que se gobernaba Israel era por en medio de la línea masculina. Es decir, realmente la voz de la reina en Israel, pues no era que importara mucho. De hecho, todos nos acordamos de David, de Salomón, de Josías y todos esos los reyes, pero no nos acordamos de las reinas de ellos porque pues a la historia han pasado como que en ese momento no eran muy relevantes. Sin embargo, por alguna razón, esta reina se había granjeado el temor de mucha gente Era una tipa con un protagonismo bien malévolo, ¿no? y con una sola frase, quiero la cabeza de Elías, había puesto a temblar al profeta que tenía, El mejor profeta. sí, al mejor profeta de su tiempo, ¿sí? O sea, en ese momento él entra en el estado que yo creo que muchos de nosotros conocemos de depresión más profundo de su vida y va y se esconde en una cueva. Sí, sí. Así fue. Sí. Entonces, pues yo pensaba en esto porque, bueno, Alex dice que no, su merced no ha sido depresivo como tal, pero me imagino que en su vida en general ha conocido muchas personas que sí. Sí, así es. De hecho, no sé si Alejandra, por ejemplo, tiene algún tipo de depresiones, cosas, y su merced ha tenido que lidiar con cosas así de otras personas, de la gente de la iglesia, de gente del trabajo, no sé. Y este comportamiento de escondernos en la cueva, ¿no? Es este pensamiento de, Como un modus operandi, ¿no? sí, o sea, Siempre. no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, bueno, yo no tengo cueva cerca. Pero para mí la cueva es quizás mi propio cuarto, Silencio. mi silencio, ¿cierto? De hecho, pues, mi computador, mis redes sociales, o sea, temporadas en las que me enfrasco, me encierro, pongo mis muros alrededor, no quiero hablar con nadie, no quiero que se me diga nada. De hecho, algunas personas me escriben en esos momentos como que, hey, Brian, vamos a hacer algo, vamos a salir, vamos a vernos, no sé qué, y pues mi respuesta es una negativa, no estoy para nadie, estoy absolutamente sellado, estoy dentro de mi cueva. No sé si Alex de pronto el año pasado se sintió así, en una cueva. Sí. Yo me sentí como en un hueco. Más que en una cueva. La cueva creo que tenía más fácil para salir. Yo la veo como que se puede salir rápido. Eso fue bien heavy. Esta historia no la sabe nadie todavía. Así que atentos, no, mentira, no la voy a contar toda. Ahora, aquí Pero entre nos, sí, eso queda aquí entre los... de que aquí entre nos e Instagram y los que salen. Pero no, mi esposa sí conoce la historia, pero es una historia bien fuerte. O sea, no la voy a contar toda claramente, sino voy a contar cómo me sentí. Pero sí me sentí muy en un hueco más que en una cueva. O sea, yo me sentí como José, así allá como esclavo. Yo le decía a mi esposa, estoy en modo zombie. Y ella me decía, ¿cómo así? Yo le dije, no sé, es la explicación que yo entiendo a cómo me siento. Estoy en modo zombie. O sea, nada me importa. Entonces nada me importaba, no me importaba si veía a mi esposa llorar, no me importaba si yo me veía llorar, no me importaba si alguien a mi lado estaba pasando algo muy feliz o muy triste, yo así. Y como soy muy bueno disimulando, porque mi rostro todo el tiempo, toda la vida ha sido sonriente, pues nadie lo nota.
La única en realidad que lo notaba era mi esposa, porque ella ya me conoce más que muchos. Entonces, pero yo pienso que fue como un episodio, fue como una crisis, no sé cómo llamarlo a nivel de diagnóstico, pero sí, Es difícil referirse aquí porque yo tengo dos psicólogos ahí al siguiente, como que digo, sí. digo diagnóstico. No sé, yo por eso dije, ¿cómo se dice? Se dice intrusivos, porque uno puede ignorar los tecnicismos o la realidad del concepto, pero sí me sentí como en un hueco más que en una cueva. Y pensé mucho en Elías. Para ese tiempo pensé mucho en el profeta, pensé mucho en varios personajes de la Biblia, porque pues claramente si uno lleva toda la vida en esto, uno como que intenta a quién me parezco de la Biblia, ¿cierto? Entonces tiene un momento de éxito, de gran gozo, no, me parezco como a Josué, un conquistador. Capítulo 1, preparativos para la conquista. O sea, sí, desde que empezó el mal la rompió. ¿Qué tipo nada, cayó parado, ¿sí? Como los gatos. Pero hay otros, en otros momentos uno no dice, uy, no, soy Josué. En un momento soy David, porque todos los días la embarro y todos los días su misericordia son nuevas, ¿cierto? Pero en otros momentos soy como Elías, me sentía así, encerrado. No sé, yo me lo imagino que habían como murciélagos que de repente lo asustaban y decían, llegó Isabel. Ah, no, son los murciélagos. Sí. El problema de la cueva, y creo que es algo que no nos percatamos, lo digo por mí mismo, o sea, muchas de las cosas que voy a decir no es realmente porque las haya estudiado, aunque sí las estudié un poquito, pero es más que todo porque lo he vivido y creo que el problema de la cueva en sí no es el hecho de encerrarse. Hay muchas personas que cuando se encierran y uno trata de entrar, dicen, no, como es que yo soy así, punto, es que yo me encierro, yo no, y así fue, ¿tal? ¿Sí? Pero el problema de la cueva, y eso es lo que tenemos que tratar de entender, no es en sí el encierro o el aislamiento, sino es la capacidad autodestructiva que empezamos a generar, ¿sí? Porque muchos, en mi caso, por ejemplo, se me quita el apetito, se me quitan las ganas de salir. El otro día me encontré a una persona, no les voy a decir quién, pero la encontramos con Rudy y yo le dije, uy, ¿cómo estás de delgado? Y me dijo, la tusa. O sea, Y puso Harold Dix. sí. O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, obviamente, a buen entender, pocas palabras, me quiso decir la estoy pasando tan mal que ni siquiera tengo ganas de comer. Y por eso, pues, estoy mostrando estos síntomas. Para mí, lo que podía ser algo positivo, pues, para ella estaba siendo un calvario, ¿sí? Un momento difícil. Es esta capacidad autodestructiva que tiene la cueva, porque la tomamos contra nosotros. O sea, esto... Y mira lo común que tiene David. Empezaste hablando de David. Tipo que tenía todo y lo ha logrado todo, lo estaba logrando todo y se decayó en su estado de ánimo, ¿no? Y a Elías le pasó lo mismo. O sea, es como si la depresión viniera, o esas temporadas donde el enemigo aprovecha claramente, viniera siempre que hay una victoria. O sea, es como si se pusiera una mano en los ojos uno mismo y no mira lo bueno que es a su alrededor, algo así. No sé si tú que lo has tenido más fuerte lo sientes así. Sí, a mí una vez alguien me dijo que eso era, porque a mí me sucede mucho. Digamos que en mi vida he tenido ciertas promociones, ciertos momentos muy altos de victoria, e inmediatamente, no sé, lo que dice Alex es muy cierto. O sea, una semana, unos días después de esa gran victoria del aplauso, por lo general estoy en lo más profundo de mi depresión y yo me preguntaba por qué, y alguien una vez me dijo como que es lo que llaman el síndrome del impostor, ¿sí? Pensar que esto grande no me lo merezco, ¿sí? Y que algo malo viene después, que tiene que pasar algo malo. Tiene que pasar algo malo para nivelar la carga, o sea, porque esto tan bueno no me puede estar pasando, Esto tan bueno no dan tan. porque yo no me lo merezco, porque yo no me lo he ganado. Entonces entra este pensamiento y él está hablando del tema autodestructivo que hay en la cueva, y no sé en sus casos cuáles hayan sido. En mi caso personal, pues no lo voy a contar a detalle hoy, pero digamos que mi episodio más fuerte de depresión me lleva casi a quitarme la vida, ¿sí? Y estuve muy cerca, o sea, yo creo que fue la mano del Señor la que detuvo que eso pasara hace años. Pero es esto, es esta tendencia a acabar conmigo, ¿sí? O sea, es odiarme tanto por mis propias decisiones, por mi mal carácter, por mi mal temperamento, por lo que sea que me tiene ahí en la cueva, que quiero acabar con eso. Y vemos en la historia de Elías cómo Dios acompaña al profeta durante su temporada de depresión. O sea,
lo que esperaríamos es lo que les dije al principio. O sea, yo crecí en una iglesia, no en la iglesia del Pastor Jorge, sino antes de eso, en mi niñez. Crecí en una iglesia en la que a mí me decían que si yo tenía tristeza o depresión era porque yo no confiaba lo suficientemente en Dios. O sea, me decían que si uno tenía estrés era porque eran 3 demonios. Exacto. Sí. Decían, o sea, eso es broma, es real. A mí me decían, Estrés, 3 demonios, depresión, no sé qué dice. sí, y decir, digamos, ir al psicólogo, eso no, eso es del diablo, porque eso es sabiduría humana y maldito el hombre que confía en el hombre. Eso me decían un montón de cosas y yo me sentía muy atacado, muy aislado, ¿sí? Entonces, pónganle pensar en qué hace Dios durante el momento de mi depresión, pues todo el tiempo pensé que en una persona como Elías, Dios iba a llegar y le iba a decir como, oiga, ¿usted qué está haciendo en la cueva? Oh, eso, regaño. Sí, o sea, no, en serio. ¿Cómo reacciona usted? Sí. ¿Usted es un profeta? ¿En serio? Un galleta, o sea, uno pensaría que Dios actuaría de esa forma, ¿no? Pero vemos cómo Dios acompaña el proceso de la depresión de Elías y creo que es lindo. No sé si Alex quiere contarnos todo lo del... No, sí, o sea, yo pienso que Dios nunca se enoja. Yo soy de los que he dicho hasta hoy, lo he dicho durante toda la vida, o los años que llevé predicando, hablando de Dios, y es que nunca Jesús le habló mal a alguien que lo necesitaba. Jesús solo se molestó cuando se refirió a los religiosos. O sea, Jesús se molestó cuando le habló a los religiosos. A nadie más regañó. O sea, en realidad, y pienso que así es el Señor, así es Dios. O sea, siempre nos acompaña con amor. O sea, de hecho, a Elías le mandó un ángel. Sí. Bueno, les cuento la historia para que sepan de qué estoy hablando. Resulta que mientras Elías estaba en la cueva, en este proceso autodestructivo de no comer, no dormir y culparme todo el día y También estaba, o sea, lo mismo que pasó. todo esto, exacto, mientras Elías estaba en eso, el ángel, Dios envía un ángel que le lleva carne y pan y un poco de agua. Un ángel, sí. O sea, Dios dice, sé que estás pasando por un proceso de depresión, no te voy a culpar por eso, no te voy a... Pero coma, sí, o sea, cuídese, papito. No se debe morir. Ahí la expresión que usa el ángel es como levántate y come. Sí. Creo que o sea, esa es la depresión, es estar en el piso, es estar arrastrado, es estar, o sea, no sentirse digno ni de ponerse de pie, porque literal el ángel dice levántate y come. Yo creo que es importante. Exacto. Y la depresión de Elías, o sea, antes de llegar ahí, algo que se me olvidaba mencionar es que la depresión de Elías muestra una conducta muy propia de la gente depresiva, es que la depresión no siempre indica, o sea, no siempre evidencia inactividad. ¿Sí? Puede una persona estar muy ocupada y aún así estar pasando depresión. Esto lo digo porque también en mi niñez me decían, no, si usted está triste es porque está muy desocupado, porque una persona ocupada no tiene tiempo para sentirse triste, ¿cierto? Pero Elías, después de que recibió la noticia de Jezabel de que Jezabel quería la cabeza, empezó a caminar y caminó 40 días enteros sin parar por el desierto, o sea, caminó huyendo, ¿sí? O sea, él estaba activo, estaba moviéndose. Y aún así, la depresión, o sea, él cuando ya cayó al piso se tumbó porque ya estaba cansadísimo, ya no podía caminar más. Y ahí fue que quedó al lado del arroyo, cansado. ¿Sí? Muchos de nosotros tal vez estemos atravesando una depresión y aún así seguimos respondiendo, seguimos trabajando, seguimos madrugando, seguimos haciendo todo lo que tenemos que hacer porque la vida no para, pero esto no significa pues, que no haya un proceso por dentro de algo que se está viviendo. Lo bonito es Dios lo conoce y manda al ángel justo en ese momento cuando Elías cae y se queda dormido del cansancio y ya no puede más porque caminó todos estos días huyendo de la reina y caía del lado del río y ahí lo despierta el ángel. Al otro día le... como, Eli. ¡Ey! Profetica. Sí, pancito, carnecita y le da su vez y la palabra que le dice yo creo que es muy de parte de Dios, ¿no? O sea, obviamente fue de Dios, pero digo que es muy su estilo decirle levántate y come porque largo camino te resta, ¿sí? Es decir, puede que tú estés pensando que tu vida se acabó aquí, pero yo te digo que todavía te queda mucho que caminar, así que mejor que comas. Pida cafecito y posarse. Sí, exacto, pídase una amapola y pídanse un gran por caminar. porque todavía le falta. ¿Sí? Dios no le dijo, no, nada de favor y ya deja de sentirse triste, confía en el poder de mi fuerza y ya no se queje más. Que pudo haberlo hecho, es Dios. Honestamente puede decirnos lo que quiera, ¿sí? Pero me encanta esta faceta tan misericordiosa, tan de gracia, de decirle, ¿sabes qué? Come, levántate. Y a veces yo le digo a las personas que están en nuestra comunidad,
me dicen, no, es que yo no he ido porque la verdad es que me he sentido mal. Estoy mal de ánimo. Esto sí, no es mi tiempo, no es mi momento, no quiero ir allá a amargarles el parche. Sé que ustedes siempre se reúnen y están full en comunidad y yo siempre estoy ahí como todo parche y yo no quiero. Yo siempre les digo como, o sea, al menos traiga el cuerpo. Sí, al menos, así su mente vaya a estar perdida entre miles de pensamientos, pero al menos siéntese ahí, escuchen, ¿sí? Al menos escuche lo que Dios tiene para decir, al menos aliméntese, ¿sí? Levántese y coma, ¿sí? Porque el largo camino te resta. Elías no dejó de sentirse depresivo en ese momento. Claro. Es decir, O sea, eso no es una solución sí, inmediata. no es una solución, pero es la forma en la que Dios le dice, o sea, todavía hay cosas por hacer, así que al menos aliméntate y come. Y después de eso, entonces Elías vuelve a su cueva, vuelve a encerrarse, ¿sí? Vuelve y allá se mete en la cueva. Y aquí es donde pasa algo que creo que la mayoría de nosotros esperaría, o no sé si yo soy el único que ha sido juzgado por los momentos de depresión o por los momentos de tristeza, ¿sí? Porque pues no falta, ¿no? O sea, llegan un montón de expertos, entre comillas, a decirle a uno qué tiene que hacer. No, es que usted no tiene porque estás triste, ya no esté triste. A mí siempre que me dicen eso yo digo, ok, ya estoy triste, pero se me pasó. No sabía. ¿Cómo lo pensé antes? Llegan un montón de personas así y uno esperaría eso, ¿no? O sea, como que Dios va a llegar a esa. De hecho, Elías lo esperó y dice la Biblia que sonó un gran terremoto, una gran tempestad. Y Elías, yo me imagino que dentro de la cueva sintió el terremoto y escuchó la tempestad y dijo, no, aquí fue, llegó Dios. Llegó Dios, así fue. Me va a, mejor dicho, me va a valer. Sí, ya vale. Literal. Ya fue, este fue mi momento. Sin embargo, la Biblia es clara y dice, pero ahí no estaba Dios. En el terremoto no estaba. Después de eso viene un viento huracanado. O sea, imagínense, a Elías le pasó de todo, me sacó. Ese tipo era muy raro, o sea, le pasaban cosas rarísimas. Vino un huracán a la cueva. Imagínense dentro de una cueva y él escuchando como el viento levantaba los árboles afuera. Y seguramente dentro decía, no, ahora sí llegó Dios y ahora sí es mi momento. Aquí voy a morir. Aquí ya me morí. Sí, imagínense un terremoto dentro de una cueva. Sí, eso tiene que ser muy... O sea, no sé, ¿aquí alguien es claustrofóbico? Yo soy medio claustrofóbico, medio. Ok, o sea, lo de las cuevas, ¿han visto esas películas que la gente se mete en cuevas y eso? Hay un deporte, Sí, hay un deporte que es para, o sea, meterse en lugares muy cerrados. podría ser nada. Eso no tiene sentido, o sea. Sí. Dios, te quedas atrapado y que ya. A mí, Como hacen la resonancia magnética, hay gente que tiene que casi cerrarlos para su casa por ahí, poquito. Porque sufren de claustrofobia. Sí, mira. Ruth, Mira, pero están participando, o sea, sí. Lo han vivido, ¿qué tema? Ruth es medio claustrofóbica. Yo soy medio. A veces la abrazo muy duro y ya. Sí, ya como que sí, para lo de quitarse. Pero sí, Y o sea, una pues digamos que yo tengo como ciertos pensamientos. Yo en una de esas cosas digo, yo quiero, en algún momento de mi vida quiero tirarme en paracaídas. Eso es uno de mis sueños. Sí, eso me gusta. Pero obviamente ella dice, no. Entonces, más bien desde que estoy con ella le he bajado un poco a eso. Y otro de mis sueños es que a mí sí me gusta Desde que estoy con ella me he vuelto más sensato, más sabio. Sí, a mí sí me gusta el tema de las cuevas. De hecho, yo cuando vivía en Zipaquirá iba a unas cuevas que quedan en... Y atravesar una cueva, meterse en auto, se tiene esa, y si sabes si pasa. Entonces, hay unos circuitos de cuevas y yo iba cuando tenía unos 19, 20 años, yo me encantaba. Le dan a uno todo el equipo, los arneses, los cáramos. A mí me encantaba eso, pero cuando empecé con Ruth dije, no, eso no es una posibilidad. O sea, seguramente no. Si quiero ser feliz, tengo que hacer caso. No por eso, sino es una posibilidad. Ahora, imagínense una persona así, como que le afecta el tema de la claustrofobia y que encima esté dentro de la cueva cuando sucede un terremoto. Sí, o sea, eso es para pensar. Ya. Entonces, me morí. Y no. Hay terremoto ahí es tenaz. O sea, literal, yo pienso que él en esas dos ocasiones, tanto con el terremoto, el temblor, con el viento, él pensó en mi final, de verdad. ¿Sí? De hecho, se lo ha pedido ya a Dios, ¿no? Le dijo como Dios, ya,
quítame la vida. Sí, oiga, sí. Y es, o sea, miren este nivel de depresión o de tristeza de Elías, que conociendo a Dios, porque era un profeta, o sea, de parte de su trabajo era conocer a Dios. Conociendo a Dios como lo conocía en una de sus oraciones, él sabe que sus oraciones tienen poder, sus oraciones hacen que el fuego caiga, sus oraciones hacen que No es la misma, o sea, no es una oración normal, es la oración de Elías. es la oración de un profeta como Elías. Y en una de sus oraciones dice eso: Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. O sea, no puedo hacerlo mejor que ellos. Quítamela. ¿Sí? O sea, acabemos con esta farsa de una vez. No, y yo, o sea, yo digo que es diferente es porque Elías de verdad, o sea, Elías oró y el fuego cayó. Sí. Afortunadamente creo yo que Dios no está sujeto a nuestras oraciones. O sea, nosotros oramos Él no tiene que. y Él escucha las oraciones, pero Él no está obligado a hacer lo que nosotros decimos, afortunadamente. Sí, o sea, Y si no, o sea, ya nuestra vida. y si no, en ese momento Elías al menos hubiera sido su final. ¿Sí? Algo que me llama mucho la atención de este momento de Elías es eso, es cómo puede pedir cosas contrarias. Y muchas veces nosotros en medio de la depresión podemos incluso pedirle a Dios cosas contrarias, ¿cierto? Empezar a orar unas contrarias, empezar a pedir cosas como esa: quítame la vida. ¿Sí? He conocido gente, bueno, mamás, mujeres que tienen hijos a cargo, que en momentos en los que se han sentido así cercanas a tomar una decisión fatal en su vida, empiezan a buscar quién les cuida a los hijos. Y eso me parece demasiado, o sea, tremendo. O sea, es una situación muy límite Preparándose. el preparar el momento para mi ausencia. Y eso creo yo que es algo que Dios tiene que de alguna manera acompañar y tener una respuesta para eso. No creo que eso se le salga de las manos al Señor. Y efectivamente Elías estaba dentro del plan de Dios. Entonces, Elías escucha un terremoto y no fue ahí. Escucha un huracán y no pasa nada. Pero después de eso, dice la Biblia que escucha, porque viene un viento apacible, como un Silbido. silbido, como un momento de quietud, de calma, o algo, Un momento suave, sí. un momento Tierno. tierno. Y ahí, recién ahí, es que Dios le habla. ¿Sí? Y Dios no, vuelvo y repito, no viene con esta actitud de juzgar, que muchas veces nosotros tenemos como esta impresión, ¿no? Dios, o sea, hay gente que me dice: no, es que yo no voy a la iglesia porque estoy demasiado mal, ¿sí? Y de pronto voy allá y Dios me regaña peor, y pues no, mejor cuando esté mejor voy allá. Y Elías escucha la voz de Dios, y Dios, en lugar de juzgar, lo que hace es decirle cuáles son sus próximos pasos. Le dice: ok, Elías, Esperanza. sí, espero que te sientas mejor, pero ahora necesito que te levantes. Hay que ungir un rey en no sé dónde, hay que ungir a otra persona en no sé qué, hay que ungir no sé qué, y tengo que ungir a tu reemplazo, así que pues dirígete a tal lugar. Allá vas a encontrar el Eliseo y vas a encontrar la persona que va a tomar tu lugar una vez que ya no estés. Y uno podría decir: de cierta manera, o sea, de cierta manera lo escuchó, ¿sí? O sea, pareciera que Dios quiere acabar con la vida de Elías, ¿sí? Diciéndole: ya encontré un reemplazo para ti, ve y llama a otro. Y muchas veces quizás dentro de la depresión encontramos también ese otro aspecto, el compararnos con otro, ¿sí? Fulanito lo haría mejor, ¿sí? No logro ser como tal. Las personas que, No soy digno. sí, digamos en mi caso, que he tenido momentos en mi vida en los que he sufrido infidelidad por parte de alguna pareja, recuerdo que el pensamiento llegaba a mi vida muy seguido en momentos de depresión. No soy suficiente, no soy tan como la otra persona. O sea, por alguna razón decidieron cambiarme. Eso es porque no soy tan allá. Y seguramente Elías yendo: pero Dios, o sea, Me saca de aquí a mi vida. a otro, o sea, ya a sus siguientes, ¿de dónde voy a quedar yo? ¿Sí? Sí, seguramente Elías empezó a pensar: bueno, una vez que no sea profeta, ¿a qué me dedico? ¿Sí? He sido así hacer nada más, sí, he sido esto toda la vida, así que puedo hacer que campesino, ¿dónde es que haga? Pastor de ovejas. Un pastor de ovejas, ¿a qué me puedo dedicar? ¿Sí? Sin embargo, lo que Elías no sabía es que Dios, o sea, cuando le había dicho que le quedaba largo camino, es porque de verdad todavía le faltaban cosas increíbles porque pasaran. ¿Sí? Así fue. Y quiero pues que vayamos cerrando el tema con esto, ¿sí? Que cómo lidiamos o que, digamos que ya como conclusiones, entonces, ¿qué podemos hacer para lidiar con la depresión? Yo voy a dar mi punto de vista desde lo que me ha funcionado a mí, Alex también, y me gustaría tomar de pronto un par de sugerencias de las personas que están aquí. ¿Les parece? Sí, chévere. Entonces, ¿quieres sumarse a arrancar? Sí, pues
una de las conclusiones que yo veo evidente en este tema que hemos tratado hoy es que hay acompañamiento y hay amor, hay ternura, ¿no? O sea, Dios acompañó la cueva. O sea, Dios no estaba en la puerta de la cueva. Yo pienso que a simple vista se puede ver como Elías estaba solo en la cueva, pero Elías nunca estuvo solo. O sea, Dios estaba en la cueva. Dios no estaba afuera como salga. Dios estaba ahí, o sea, estaba con él. Hay acompañamiento porque hay alimento, hay sustento, pero también hay amor, hay ternura, o sea, hay respuesta. Yo no sé si esto sea una solución a tu depresión, o sea, una solución a tu crisis o a tu episodio en este momento, o los que has tenido o los que vendrán tal vez, pero sí puede ser más bien es una respuesta de Dios. Y es como hay acompañamiento de Dios para tu depresión, hay una respuesta de Dios para tu situación difícil, y hay una gestión de amor, no sé cómo explicarlo, hay amor, hay abrazo, hay ternura aún dentro de la cueva. Sí, ¿cómo puede una persona que esté pasando por un momento de depresión poner eso en práctica, sentirse acompañada? ¿Cómo podríamos llevarlo a esto? A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema de nuestra iglesia, nuestra comunidad. O sea, somos personas que constantemente estamos hablando del amor de Dios, ¿sí? Y estamos para abrazar, ¿sí? Una de las cosas que yo le he pedido fervientemente al Señor y a la gente que está conmigo es: tratemos de ser una casa para todos, ¿sí? Tratemos de abrazar, olviden las ofensas, olviden es que no me cae bien, es que no sé qué, tratemos de, o sea, no sabemos con qué tipo de problemática venga una persona que cruza esas puertas, tratemos de ser la casa para ellos, ¿sí? Tratemos de acompañarles para que puedan sentir precisamente eso. Tal vez es difícil así a primera vista sentir el acompañamiento de Dios porque Dios es un ser invisible, voy a decirlo así, espiritual, sí, es difícil, pero sí puedo sentirme acompañado por Dios en la medida en la que comparta con personas que están, que me hablan de Él, que me comparten de Él. Por eso es importante esto que decía Pablo, de lo de no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y no se refería como tal a una reunión litúrgica, sino al compartir con otros cristianos. Sí, la palabra congregarse en realidad lo que quiere decir es compartir con sus amigos. Sí, exacto. Es decir, echarse uno para otros, así es. Sí, es eso, no dejen de compartir con los otros. De hecho, Pablo también en otro episodio dice: sopórtense los unos a los otros, ¿sí? Y yo siempre hago este ejemplo, no porque sean insoportables. No. No porque sean insoportables, sino sopórtense de darles soporte, es decir, levántenlos, ¿sí? Yo tengo un amigo que una vez me dijo, hay amigos que están en mi grupo de ámense unos a otros, y hay otros que tengo en el de sopórtense unos a otros. Yo nunca lo he visto así, pero así me dijo alguien. No, alguien me dijo a mí, es que esa persona fulanito está en el grupo de sopórtense. Y yo, uff, qué fuerte, qué cristiano. Entonces, una conclusión de la que llegamos, entonces, el acompañamiento. Otra conclusión que yo les puedo decir es: hagamos lo que hizo David, ¿sí? En las primeras etapas de su vida. Cada vez que llegamos a un momento de estos, y esto me funciona a mí siempre, ¿sí? Busquemos al Señor, ¿sí? O sea, directamente, sin intermediarios. Creo que una de las cosas más lindas que yo he recibido de parte de Dios en este tiempo por medio del Evangelio de la Gracia es el saber que no necesito que una persona de mayor rango ore por mí para yo sentirme que Dios me escuchó o algo así, sino que yo solo, desde mi propia soledad, desde mi propio cuarto, desde donde esté, puedo elevar una oración. Y mire que puede ser cualquier tipo de oración. Elías dijo: máteme. Y Dios escuchó la oración porque le respondió después. Sí, obviamente no le hizo caso a lo que le estaba pidiendo, pero De hecho, ni lo mató. sí, no, a eso iba. Y ahorita terminamos ya vamos a terminar con eso, pero quiero esa conclusión. Primero, busquemos a Dios, ¿sí? Lo que es un poco redundante decirlo desde la perspectiva de una comunidad cristiana, porque yo supondría aquí que todos oramos. Pero no sé si ustedes saben, la gente que no es de Fiel House, la gente de otras iglesias, otros cristianos que no están aquí, hay una estadística que dice que Van a otro café. sí, hay una estadística que solamente uno de cada 7 cristianos ora. ¿Sí? Y pues eso es muy curioso, ¿no? Porque se supone que la oración es lo que me mantiene a mí en comunión, en contacto con Dios. Relación. Sin embargo, pues no lo digo para juzgarlos, ni mucho menos al que no esté orando ni nada, sino es más bien motivándolos a que lo hagan. Siempre tenemos esta puerta abierta, una puerta que fue abierta con la sangre de nuestro Jesús, de nuestro amado Salvador, que Él decidió abrirnos para que podamos estar ahí con Dios, para que podamos llevar todas nuestras peticiones confiadamente a Él.
pues aprovechemos esa puerta para lo que sea. O sea, en medio de la depresión yo le he dicho a Dios, Dios, ¿por qué me siento así? O sea, dime por qué me hiciste de esta manera, dime por qué me siento tan insuficiente, dime por qué, o dime qué hacer con mis finanzas, o dime por qué no me quieren como yo quisiera que me quisieran, ¿sí? ¿Por qué no me funciona esta área en mi vida? O sea, vayan con una oración honesta, con una oración real como la de Elías. O sea, yo creo que no hay una oración más honesta que la de Elías. Señor, ya máteme. Sí, ya, sí. O sea, no soy mejor que mis papás, sí, no lo he hecho mejor que ellos, ya. Sí. Pero hacer todos los puntos así pequeñitos. Cuando yo llegué a House, llegué con depresión y quisiera, y yo cargaba una culpa enorme solamente. Y ese día, la primera vez que yo fui, entendí que tenía que descargar eso en Dios. Descansar. Y salí sin esa culpa. Entonces, lo que dan ahorita de que hay que estar en comunidad es real. Lo otro que me dijo ahí una vez, permanezcan las 10. O sea, salir de esa cueva que en ese momento era para mí mi adicción o el pronto el alcohol. Entonces llegar y permanecer en la luz fue algo que fue muy bueno. O sea, para mí me emocionan esas dos cosas. Soltar esa culpa y permanecer en la luz. Qué lindo. Sí, exacto, no sabía. Gracias, Rubén. Y una palabra que yo les digo a ustedes mucho es eso, traigan el cuerpo. Yo les digo eso porque sé que a veces el cuerpo es como arrástrenlo hasta aquí. Hacerlo lo que sea, déjenlo ahí sentado. Si quiere siéntese ahí, duérmase, o si quiere siéntese ahí, póngase a pensar en las cosas, pero tráiganlo, al menos escuche. Estoy seguro que la palabra de Dios no vuelve vacía, que hay algo que va a quedar ahí si a la luz trae. Hay algo, y lo que yo le decía a Rubén es cierto, es pónganse a la luz, quédense ahí, en la luz, ¿sí? Traten de, en lo posible, traten de mantenerse ahí. En algún momento llegará el fin de la crisis. En algún momento volverán a sentirse mejor. Elías, y ahora sí ya terminando, finalizar el tema, Elías acaba su carrera de una manera única que solamente 2 personas en la escritura finalizaron de esta manera. Es que Elías es uno de los 2 personajes bíblicos que no se murió. Sigue vivo. ¿Sabían eso? Sí, sabían eso. Sigue vivo. Dice el texto que en su momento, cuando él iba caminando con su discípulo Eliseo, Reemplazo. Sí, que era su reemplazo. O sea, Elías se tomó bien esto del reemplazo. Dijo, bueno, finalmente en algún momento voy a envejecer y va a tener que pasar el relevo, aunque bueno, esto es para otro tipo de podcast. Otro podcast, pero Elías lo entendió y iba caminando con Eliseo mientras le enseñaba su oficio. Y en un momento dice la escritura que vino un carro como de fuego y se llevó a Elías al cielo. Así, sin morir, solo dejó atrás su manto. El manto de Rockstar, el manto con el que había abierto el mar, porque Elías está ganando En el liceo. sí, el manto con el que le había hecho todo el manto y había matado a los 400 profetas. Eso fue lo que quedó. El resto de Elías subió al cielo y por eso más adelante en la historia de Jesús habla con Elías directamente en el monte de la transfiguración y habla pues como con otra persona, tanto que Pedro les dice, Señor, ¿será que les preparamos unas aliadas a ellos también? Porque estaban viendo personas. O sea, Elías siguió, o sea, tuvo una recompensa más allá de lo que cualquiera de nosotros imaginaría. Y es, o sea, Dios no escuchó, gracias a Dios, sus oraciones, no escuchó su oración de máteme, sino que al contrario le dio una vida muy por encima del promedio. Y pues yo quiero eterna, no eterna porque, bueno, de los 2 testigos hablaremos después. Entonces, quisiera que termináramos esta charla del día de hoy pensando en eso. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si descansamos en el Señor? Si de pronto estamos pasando por algún momento depresivo, de tristeza profunda, ¿qué tal si nos encontramos con Dios ahí un momento? Entonces, cierre sus ojos.